La santidad no se vive solo dentro de la iglesia. La santidad no es nada más lo exterior. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que tener dentro de nosotros. En una ocasión preguntaba yo a mi padre, ¿no? ¿Y por qué le ponen veladora? Y decía, este es santo, empezó a decir su nombre y todo eso, ¿no? Sí, y entonces yo le preguntaba, pero ¿qué hay que hacer para llegar santo también, no? También mi veladora. Sí, también me interesa. Quería su foto ahí pegada con veladora. Ahora sí que también quisiera estar al lado de ellos, ¿no? De todo eso. Hola amigos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí en el podcast Experiencias Cristianas y me acompañan como siempre Kevin. ¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Y hoy tenemos con nosotros al pastor Samuel. Gracias Carlitos por la invitación aquí en su programa y también por Kevin, muchas gracias. Y fíjese que un programa muy interesante. Dios me ha dado la oportunidad de participar también en la radio y hoy con ustedes. Y qué bendición. Y creo que es donde también mucha gente que también se interesa también en el programa que también ustedes comparten con muchos. Muchas gracias. No, gracias pastor. Hoy queremos tratar un tema. El tema se trata la santidad en nuestros días. Algo que pues creo que es ya de, como dicen, de cajón en la iglesia, algo que nosotros tenemos que entender. Y es que, pastor Kevin, hay algo que siempre se enseña nada más. En la santidad es ser apartado, ser separado para Dios. Pero, ¿qué es santidad, pastor? Gracias, Carlitos. Tenemos que definir realmente, explicar la palabra santidad, así como decías, ¿no? Pues su palabra dice, la santidad es apartados para Dios o apartar de toda inmundicia, ¿no? Pero vamos más allá de lo que es la santidad. Yo antes veía en diferentes lugares a unas diferentes lugares. Una ocasión preguntaba yo a mi padre, ¿no? ¿Y por qué le ponen veladora? Y decía, este es santo, empezó a decir su nombre y todo eso, ¿no? Sí, y entonces yo le preguntaba, pero ¿qué hay que hacer para llegar santo también, no? También mi veladora. Sí, también me interesa. Quería su foto ahí pegada con veladora. Ahora sí que también quisiera estar al lado de ellos, ¿no? De todo Sí. eso. Ahora, ¿por qué decimos santo? O sea, porque ellos se portaron bien, porque ellos llevaron una vida apartada de toda inmundicia. Y entonces al morir la persona y dice, pues este es santo. Entonces para lograr eso también decía yo, pues no estamos muy lejos, ¿no? Solamente portarnos bien con Dios para que un día también nos llame santos, ¿no? Y qué bonito, qué hermoso es, ¿verdad? Yo creo que hoy en día la gente también anhela para que sea santo. Pero vayando la palabra de Dios, pues santo, el único santo es Dios. El único santo y el único perfecto es Dios. Para nosotros estamos en el camino de la perfección y todavía estamos en la lucha, estamos en la batalla. Por eso un día dice, alcanzaremos también a esa meta. Pero ¿qué necesitamos nosotros para llegar a esa altura? Pues guardarnos, cuidarnos, vivir en santidad. Pero hoy en día está difícil. Está difícil el tiempo que estamos viviendo, ¿eh? Sí, algo que no sé si te ha tocado o te tocó escuchar, Kevin, que anteriormente la palabra santidad se relacionaba solamente con la forma de vestir, mayormente con las mujeres, la apariencia de las mujeres, al hombre. Bueno, yo llegué a algunas iglesias que conocí, pastor, y no sé si le tocó, me imagino que a usted, donde solamente se pedía que la mujer tuviera vestida con falda debajo de la rodilla y el hombre tenía que usar manga larga para estar en la iglesia. No se permitía porque se decía que tenía que ser uno santo. Pero ¿a ti te tocó algo relacionado? ¿Has visto algo sobre eso? Sí, he visto muchos lugares donde hay gente que dice, en esa iglesia hay mucha santidad. Entonces nos fijamos a veces en lo físico, ¿no? En decir, ay, mira, esa hermana tiene una falda que le arrastra de aquí hasta su casa, ¿no?
O decimos, no, es que mire, ese varón se ve que vive en santidad porque lleva su camisa y lleva su saco y su corbata. Digo, aquí en Cancún, ¿no? Que hasta con Sport estás sudando cañón, ¿no? Entonces, mucha gente relaciona la vestimenta con vivir en santidad, pero no necesariamente vives en santidad cuando te vistes bien, ¿no? Lo hemos visto, digo, podemos mencionar a lo mejor a esta iglesia que fue la luz del mundo, ¿no? O que es, vaya, todavía, ¿no? Todos ellos se visten de saco y bueno, ahorita conocemos la historia del líder de esta líder. asociación religiosa, ¿no? Entonces, digo, vamos a ir profundizando un poquito más, pero muchas veces se relaciona la santidad con la forma de vestir. Sí, no hay que vestirnos así muy fachosones y todo, ¿no? Vestir, dice la palabra, decorosamente. Entonces, sí se relaciona mucho, pero no necesariamente es santidad que te vistas formal, ¿no? Sí, y es que no debemos de confundir que la santidad no es una religión, es por llamarle así, un estilo de vida, en el cual tú vives separado del pecado, en el cual tú estás siendo formado, porque la Biblia nos llama a nosotros, los hijos de Dios, santos, pero no quiere decir que no cometamos pecados, cometamos errores, sino que al contrario, cada día vamos aprendiendo a cómo llevar una vida correcta delante de Dios, como dijera usted, pastor. Pero hoy en día, la santidad, ¿qué tan importante es dentro de la iglesia, pastor? Gracias por la pregunta, Carlitos. Fíjate que una de las cosas que la iglesia batalla con eso, inclusive aún con pastores, retomando un poquito lo que decía Kevin, ¿no? Pensando que pues aquel que va con su corbata, pues ese es el único santo. Varón. El varón. Aquel que tal vez se viste, pero un galán, dice, ese es el santo. Aquella que viste, dice, pero sin mancha, pero en su vestidura elegante, dice, este es un santo. Es importante la santidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, nosotros llamados a vivir, a llevar una vida en santidad. Porque la palabra de Dios dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Queremos ver al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra, el mandamiento de Dios. Porque a veces aparentamos, así como la vestimenta, ¿no? Pensando de que pues ese está vestido bien, ese es el único santo. ¿Qué necesitamos nosotros vestir? Lo que es lo interno, no lo externo. Porque a veces vemos lo superficial, pero ¿quién conoce lo interno? Solamente el Señor Jesús. Entonces nosotros necesitamos vivir en santidad. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para vivir hoy en día en santidad? Hoy vivimos un tiempo muy difícil donde pues la tecnología, donde la ciencia ha aumentado mucho, hay mucha distracción, hay mucho en la cual el cristiano ha dejado de vivir en santidad, ha dejado de buscar realmente esa santidad. Hay mucha distracción, ha dejado de orar, ha dejado de congregarse, pensando de que pues un tiempo estuvo en la iglesia, con eso ya tiene esa santidad en su vida. No, todos los días nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que así como decías, Carlitos, hace ratito, ¿quién no comete errores? ¿Quién no comete pecados? Todos. Pero todos los días nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, nos proteja el Espíritu Santo de Dios, porque sin la ayuda del Señor no podemos lograr. Y otro punto muy importante también en esta parte, el carácter de Cristo necesitamos nosotros. Es tan importante para la iglesia, tan importante para nuestra vida, tener el carácter de Cristo Jesús. ¿Cuál fue el carácter de Cristo? Que Cristo amó, que Cristo dio su vida, y nosotros también tenemos que amar. ¿A quién vamos a amar? A todos los que nos rodean, la familia, los amigos. Tenemos que demostrar, porque la santidad es demostrativo, para que las personas vean y puedan decir, este sí es
un servidor de Cristo, un seguidor de Cristo. De esta manera podemos entonces decir que estamos llevando una vida santa, porque es tan importante para nuestra vida, porque el Señor dice, viene por aquellos que están viviendo en santidad. ¿Cuántas personas hoy, Carlitos, pues se conforman tal vez con un cargo que tienen, se conforman tal vez porque son parte de una congregación, de una iglesia, pero yo creo que necesita cada uno de nosotros que estemos viviendo dentro de lo que es la santidad del Señor? Yo recuerdo, Pastor Kevin, que cuando yo iniciaba, cuando conocí al Señor, el pastor que me tocó a mí cuando yo iniciaba, él siempre decía que la santidad sí es interna y es muy importante, es interna, pero también nos decía que es importante también lo externo, tu forma de hablar, tu forma de vestir. Obviamente no religiosamente, nos decía, porque hay un dicho que todos conocemos, y ese dicho es de que la mujer puede tal vez vestir con blusa manga larga, falda larga, cuello largo, pero también dicen con la lengua larga. El detalle está no nada más en lo interno, porque el Señor trabaja en la santidad en lo interno en nosotros, pero se hace ver en lo exterior. Así es. Alguien que no cambia durante 1 año, 2 años, 5, 20 años, no puede decir que está viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad trabaja, vuelvo a repetir, nos decía, en el interno, pero lo hace visible. ¿Tú qué opinión tienes de esto, Kevin? Pues mira, yo creo que es básicamente eso, ¿no? Muchas veces nosotros como cristianos pensamos, como decía el pastor, pues es que yo iba a servir en la iglesia un tiempo, ¿no? Como hay muchos actualmente. No estoy diciendo que aquí, ¿verdad? No es que No, aquí repito, ya, ¿no? Si ya si se identifican, pues ya... Como dicen los predicadores, aquí no hay. Aquí no pasa, no hay nada. ¿No? O sea, como ha pasado mucho, ¿no? Gente que sirvió mucho tiempo al Señor y dice, no, pues ya por un coraje, porque ya me decepcioné, por lo que sea, dejan todo y dicen, yo en mi casa estoy mejor, me sigo santificando, sigo haciendo lo que sea, pero te enteras de unas cosas que sacan unos chismes que ni vienen a la iglesia, pero se enteran de lo que está pasando, ¿no? Estamos enterados que nosotros... Sí, claro. Entonces, creo que hay esa parte, como dice el pastor, uno piensa que pues uno ya está listo, que ya va a ir al cielo porque vino 1, 2 o 15 años, ¿no? O sea, esto es un camino constante. Si tú de verdad vives en santidad, vienes a la iglesia y te congregas con tus hermanos y compartes con tus hermanos y alaban al Padre al que todos alabamos porque es el mismo Padre de todos, ¿no? Entonces, para vivir en santidad no necesariamente es vestir largo, vestir galante, sino que lo que tú tienes dentro, tu comunión con el Señor, que eso se muestre, ¿no? El evangelio que tú aprendiste, tienes que mostrar la santidad, hablar bien, no ser chismoso, ¿va? Como dices tú, no ser lengua larga, no ser criticón, no atacar a las personas, o sea, todo eso es lo que una persona que vive en santidad realmente muestra, ¿no? No es nada más decir, yo soy santo, pues cualquiera lo puede decir, pero uno se da cuenta cuando alguien realmente vive en santidad sin necesidad de que lo diga. Sí, y es que en alguna ocasión yo lo he comentado. Yo recuerdo dos ocasiones que me pasó a mí. La primera, recuerdo que llegué a una iglesia y a mí me invitaron esa ocasión a enseñar. Y en la iglesia tenían por costumbre que las mujeres o las señoritas se sentaban al frente, los jóvenes al otro lado, de ahí las mamás, los papás, iban así de mayor a menor. Sí. Entonces, cuando yo paso al frente, recuerdo que todos se veían súper bien. Dijeras tú, Kevin, aquí sí se siente la santidad, aquí sí hay santidad. Se veía una iglesia súper formal. Pero cuando paso al frente, recuerdo que paso y veo que las jóvenes, pues, una ropa muy, muy corta, que se veía hasta donde ya se pueden imaginar. Y a veces uno juzga por lo que ve. Recuerdo en la otra ocasión también que llegué a la iglesia, me tocó estar al frente, ahora sí, como oyente, pero una hermana que mucho tiempo en la iglesia, que enseñaba, que cantaba, le tocó cantar
traía una falda, un vestido largo, pero traía todo abierto, hasta arriba de la rodilla, y cuando caminaba se abría el vestido. Entonces, no podemos juzgar por la apariencia, por la apariencia, porque a veces nosotros vemos algo y creemos, pero tenemos que entender que la santidad está dentro de nosotros, de cómo vamos conociendo al Señor, de cómo va tratando el Señor con nosotros. Yo recuerdo, y siempre lo he dicho, recuerdo que a mí me sacó de muchas cosas, y todavía cada día trato de aprender. Pero pastor, ¿qué tan fácil es enseñar de la santidad o qué tan difícil? Porque hablamos de algo que tiene que ser del diario en la iglesia, pero desgraciadamente no todos, y me incluyo, porque no hay excepción, no todos a veces lo aceptamos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es, pastor? Pues hoy en día, Carlitos, se habla mucho, se predica acerca de cómo debemos de comportarnos nosotros como cristianos, ¿no? Yo creo que en esa parte, cuando nosotros no llevamos una vida en santidad, porque no hay temor a Dios. Cuando no hay temor, prácticamente tampoco hay reverencia a Dios. Si nosotros no amamos, ¿cómo podemos vivir en santidad? Las personas hoy en día, pues le hace más fácil, pues, simular que está viviendo en santidad. Fíjese que me toca una ocasión entrar en una iglesia y así como mencionabas, era seleccionado las personas. Pues tú, si llegas por primera vez, ¿no?, en la iglesia, en la congregación, pues dirás, pues voy a ocupar las primeras sillas. Pero no, porque son seleccionadas, porque te dicen, estos son para intercesores, estos son para los diáconos, este es para las personas que vienen, ¿no? Uh-huh. Pues ahora sí que de congregarse, de buscar a Dios. Entonces, los que eventuales, pues dices, pues ustedes van hasta último y todo eso, ¿no? Y claro que tú te sientes así, oye, como que, pues, ¿cuándo lograré esto, no? Pero vayamos a una historia. Allí en segunda del libro de Samuel nos habla que un día Dios lo llama al profeta Samuel y va a ungir el que va a ser el nuevo rey. Dice que empezaron a pasar todos los hijos, dice ahí, y dice que pasaron todos, inclusive el profeta decía, pues estos son hombres de guerra, ¿no? Son hombres de pelea. Empezaron a pasar los hijos y dice, pues ese va a ser el nuevo rey. Y el profeta dice, no, pensaba yo que pues se tiene el carácter, se ve físicamente robusto y preparado, pero Dios no ha elegido. Y así sucesivamente pasaron todos sus hijos. Y aquel profeta dijo, ¿y ya pasaron todos tus hijos? ¿Son todos tus hijos? ¿No hay más? Y dijo, hay uno, pero ese se dedica nada más a cuidar allí las ovejas del campo y todo eso. Y manda a llamar. Aquel muchachito dice que él no tiene ni una formación en la batalla. Al momento cuando el profeta ve al muchacho y esperó las indicaciones de Dios y dice, es este. Úngelo, porque ese va a ser el nuevo rey. Ahora, a veces nosotros miramos a las personas y decir, pues el único que veo aquí es el líder, el único que veo aquí, pues que llena todo lo que es el punto de aquí para ser santo. Un requisito. Pues yo creo que solamente los directivos, los líderes y todo eso. Nos vamos con lo que ven nuestros ojos. Pero Dios mira aún más, así como miró al muchacho. Él vivía en santidad. Él llevaba una vida conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que el Señor quiere que nosotros también llevemos esa vida en santidad, bajo la obediencia de nuestro Dios. Porque el Señor de allí
Mientras la gente tal vez te mira, pero Dios te mira de diferente forma. Jesús nos mira de diferente manera. Él conoce aún a los que nos escuchan a través de este medio. Él conoce realmente quiénes somos y cómo estamos sirviendo y cómo estamos amando a Dios. Él conoce de nosotros. No es necesario que el pastor nos seleccione, no es necesario que somos seleccionados para ver, oye, pues solamente aquí son los que merecen. A veces aquí compartimos la Santa Cena, ¿no? Y me han preguntado, oye, ¿y por qué? ¿Por qué? No puedo decir, pues esos son los únicos santos, ¿no? No, porque realmente nosotros sabemos cómo estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Sí. Ahora, esa santidad hoy en día es muy importante. Esa santidad que hoy necesitamos, pero ¿qué necesitamos nosotros para llevar una vida en santidad? En primer lugar, tener el carácter de Cristo. Segundo, realmente que estemos viviendo conforme a la voluntad y estar en comunión con nuestro Dios. Y sobre todo también, pues la oración, porque para poder amar a Dios, porque hoy en día es difícil, tantas cosas que suceden, que pasan, es difícil aún en la vida del cristiano, en la vida de aquel que lleva muchos años, es difícil. Vivimos en un tiempo donde pues ya el Señor viene pronto, pero Él nos demanda de que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. Tenemos que dejar las cosas que muchas veces nos aleja de Dios. ¿Como cuáles son? ¿Qué cosas ofrece el mundo hoy en día? Ofrece de todo con tal de que como cristianos nosotros dejemos de servir a Dios. Pero ya eso ya va dependiendo de cada uno de nosotros. Porque, Kevin, tú, por ejemplo, tú sales a trabajar todos los días, te relacionas con unas personas. Me imagino que conoces gente que es cristiana, gente que no, obviamente. Pero, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ves tú que hoy es poder vivir en santidad? En mi experiencia, ¿verdad? Como cristianos muchas veces es difícil porque mucha de la gente con la que convivimos, bueno, al menos yo, pues no es cristiana, ¿no? De los clientes que a mí me tocan, si trabajo 10 clientes al día, a lo mejor uno o es cristiano o medio cree en Dios. Entonces, es difícil porque muchas veces esa gente, por más honesto que tú quieras ser, por más que tú expliques las cosas, por más que tú les des santo y seña de lo que se tiene que hacer o cómo funcionan las cosas, por ejemplo, de mantenimiento, ¿no? En este caso, a veces la gente no quiere entender y son necios, ¿no? Y llega un momento donde, como cualquiera, pues te empiezan a desesperar y ya te dan ganas de decirles, ¿sabes qué? Ahí está su cochina y ¿no? O sea, obviamente pues no lo hacemos porque somos cristianos, ¿no? Porque entendemos que tenemos que tener paciencia con los demás, con los que no creen en el Señor, con los que el Señor no ha renovado. Entonces, para nosotros como cristianos, todos los días es difícil pues practicar esa santidad, esa paciencia, todo lo que el Señor nos ha mandado. Pues creo que es más difícil aún para la gente pues, que no conoce de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no, como dice el pastor, no tienen temor de Dios. Luego hay gente que dice gracias a Dios, pero gracias a Dios y se voltea y ya dijo 10 groserías. Entonces, sí, o sea, es raro, ¿no? Entonces yo creo que si como cristianos es difícil, para la gente que no es cristiana, es 10 veces más difícil, yo considero. Sí, y es que algo que debemos recordar que, oye, como dijera usted, pastor, hay tantas distracciones. Hoy se abrieron ya las redes sociales, el internet, teléfono, tablet, todo ese tipo de cosas. Y en una ocasión yo recuerdo, alguien que estaba enseñando en una ocasión, lo escuché, su mensaje, todo, la enseñanza que estaba dando, compartiendo, no aquí en la iglesia, porque no fue aquí. Me tocó ir a su casa. Me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar con tal cosa? Fui. Y como todos, en el teléfono nosotros tenemos ya la Biblia.
me tocó ver lo que leía la Biblia en el teléfono, pero en esa ocasión que fui a su casa, yo estaba haciendo lo que me pidió y lo volteo a ver y estaba en el teléfono, estaba viendo una película para adultos. XXX. Entonces, a veces nosotros tenemos que entender eso, que la santidad no se vive solo dentro de la iglesia. La santidad no es nada más lo exterior. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que tener dentro de nosotros. Buscar a no hacerlo. Es fácil vivir, como ya tú Kevin, con tus clientes. Como ellos, o sea, te desesperan y hacer tantas cosas. Pero siempre de nosotros debe de haber algo que nos detenga. Y es no fallarle a Dios. No peleamos, no insultamos, no maldecimos, no mal hablamos. No porque no podamos. Como cualquiera lo podemos hacer. Y hasta, dijera un amigo mío, hasta mejor. Porque ya conocemos cómo herir. Pero el asunto no es ese, sino es que nosotros debemos recordar que la santidad no es un día o un lugar. Es las 24 horas de nuestra vida, sirviéndole al Señor. Y para terminar, yo quisiera, pastor, que usted le diera un consejo a nuestros amigos de cómo poder vivir hoy, que es tan difícil, como siempre ha sido difícil, vivir en santidad. Un consejo que usted le pudiera dar a nuestros amigos. Claro que sí, Carlitos, gracias. Mira, buena pregunta. Dice, ¿qué hacer para vivir en santidad? Yo quiero compartir 4 puntos muy importantes para nuestros amigos y hermanos que nos ven también a través de este medio. El primero es cuidar nuestra propia vida. Eso es muy importante, porque ¿por qué cuidar? ¿Por qué guardarnos? Guardarnos para nuestro Dios. El segundo es tener el carácter de Cristo y seguir su ejemplo. ¿Qué fue Cristo para nosotros? ¿Qué hizo? Jesús perdonó. También nosotros vamos a perdonar. ¿Qué más hizo Jesucristo? Él nos enseñó de llevar una vida en santidad. También tenemos que sujetarnos en la palabra. Y el siguiente, Dios espera que nuestra manera de vivir sea una luz para la gente, para los que no conocen, porque si no vamos a hacer luz nosotros, entonces vamos a hacer oscuridad y no vamos a poder realmente entonces rescatar a las almas, a las personas que están perdidos. Entonces, para nuestros amigos y hermanos, eso es muy importante, llevar una vida, pero conforme a la palabra de nuestro Dios. Amén, pastor. Bendiciones. ¿Y tú, Kevin, qué consejo le darías a la gente? Tú que convives, sales todos los días y convives, y como dijeras tú que hay ocasiones en las que hasta te desesperas, ¿qué consejo le darías a la gente que vive igual que tú y que yo para poder vivir en santidad? ¿Cómo poder conservar esa santidad? Bueno, algo que yo primero les comentaría o les diría es que no por ser cristianos o no por ya pertenecer a una iglesia, como decía el pastor, ya somos santos o ya tenemos paciencia o ya somos seres iluminadísimos, ¿no? O sea, nosotros diariamente vamos a batallar con situaciones, con personas, con todo. Entonces, que muchas veces nos desesperamos, perdemos la paciencia y decimos, ya, si esto es vivir en santidad, ya no quiero, mejor ahí, que se queden con su Cristo, ¿no? Entonces, muchas veces pasa. ¿Por qué? Porque somos humanos, bien lo dijiste hace rato, ¿no? Somos humanos, todavía no vamos con el Señor Jesucristo a vivir la vida perfecta. Estamos en el camino. Entonces, la recomendación que yo les daría, como bien dijo nuestro pastor, es cuidar nuestra relación personal con Dios a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de la comunión con el Espíritu Santo, de pedirle diariamente sabiduría, entendimiento, paciencia, amor para el prójimo, porque todo eso nos va a hacer vivir una vida en santidad. Porque yo puedo decir, ay, hoy yo le voy a aguantar todo lo que me digan mis clientes, hoy se los voy a aguantar. Pues yo sé que la verdad no lo voy a aguantar, porque va a llegar un momento donde humanamente me van a desesperar y pues va a pasar algo ahí, ¿no? Algo no muy bueno. Entonces, es más que nada eso, pedirle sabiduría al Señor, al Espíritu Santo, y que nos acompañe a lo largo de todo el día.
y que nuestra comunión con el Espíritu Santo sea a cada segundo de nuestra vida, porque eso es lo que nos va a hacer vivir en santidad. Ese es mi consejo.